Listo, buenas noches con todos. Una noche más en este subgrupo de Designing Data Intensive Application. Llegamos al chapter 11, ya es el penúltimo capítulo de este gran libro y gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Ya estamos a un paso de acabar y hemos aprendido bastante desde cero, hemos venido de la mano de grandes ponentes y hoy creo que toca uno de los temas más candentes o más entretenidos de todos. Todo el mundo quiere saber cómo procesar en streaming. Entonces hoy día no vamos a aprender a programar, como dice Hilda, hoy día vamos a conocer los fundamentos detrás del streaming. Nada, los dejo con Hilda Rojas, quien va a ser su acompañante y su guía hoy día en esta ponencia. Muchas gracias, Hilda. Te doy pase. Gracias. Bueno, eh, como indican, pues estamos en uno de los últimos capítulos del libro y se trata de Stream Processing. Entonces, somos una comunidad, la comunidad más chévere de Latinoamérica. Por allí estaríamos pasando los links para que se unan a los diferentes grupos que tenemos, las diferentes redes. Acerca del libro y del autor, pues ya les digo, se los recomiendo totalmente si ustedes están interesados en justamente hacer diseños intensivos en datos. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? ¿Y por qué es importante hoy en día este tema del streaming? Porque como ha evolucionado la tecnología y todo, pues es necesario, ¿sí?, que nosotros tengamos cada vez más datos y los datos sean actualizados, ¿sí? Y se han actualizado constantemente para la toma de decisiones instantáneas. No podemos esperar el clásico proceso que teníamos a las 10 de la noche o que se procese cada 24 horas. Hay muchos que han hecho un esfuerzo y a través de algún tipo de aplicaciones como por ejemplo replicaciones, hacen que este proceso se pueda disminuir un poco, pero todavía no está tan real time. No siempre hay que esperar que tal vez el log de la base de datos se llene para poder entonces que esta información sea replicada. Entonces, dicho eso, tenemos acá cómo sería el verdadero procesamiento de datos en streaming, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? El libro, este capítulo es muy completo, tiene 3 puntos. Hoy solamente vamos a revisar uno, imagínense. Pero así que los invito, no, si hoy terminamos, entonces los invito para el siguiente. Entonces dice que venimos de revisar el capítulo anterior, que era el capítulo 10, donde estábamos viendo el proceso batch, ¿sí? Y ahorita vamos a recordar un poquito lo que es el proceso batch. Y venimos a el tema de streaming processing, donde vamos a ver Spark Streaming, Flinks, Data Flow. Estamos viendo, por ejemplo, acá las vistas materializadas y el mantenimiento. Nuestro amigo ETL, ¿sí?, que es muy conocido en nuestros procesos batch, aplicaciones que hoy en día se utilizan dentro de las diferentes compañías. Por acá entonces tenemos lo que ya sería Kafka, que es muy conocido hoy en día. Y los que no conocemos, pues tenemos que empezar a empaparnos un poquito porque esto es lo que vamos a necesitar o lo que se está pidiendo hoy en día en las empresas y en todo lo que es analítica también de datos avanzadas, saber este tema de sensores, IoT y demás, cómo podemos obtener esa información en tiempo real y traérnoslas hacia acá. Y bueno, por acá por las montañas está Kafka, Kinesis, este es de Amazon. Tenemos Chain Data Capture, por acá tenemos sensores, los sensores de IoT, ¿sí? Entonces vemos acá los protocolos, Advanced Message Queue Protocol y Java Message Services. Entonces esto es lo que vamos a estar revisando. El capítulo empieza con esta ley, que es la ley de Garo, que dice que un sistema complejo que funciona se encuentra de manera invariable como el resultado de un sistema simple, ¿sí?, que funcionó y que desde que estuvo simple funcionó y creció y por eso nuestro sistema complejo y grande funciona.
Que la proporción inversa también parece correcta. Un sistema complejo diseñado desde cero que no funciona y no seguirá y no conseguirá hacerlo funcional. Tienes que empezar un nuevo sistema simple que funcione. John Gall era una persona médico pediátrico, o sea que veía los niños, escribió este libro y lo que tiene en el libro es que analiza cómo funcionan los sistemas, pero también analiza cómo fallan los sistemas. Así que hace referencia a esto. Un punto aquí de comparación es que debemos hacer que lo que empecemos a hacer funcione, porque no va a haber un después donde lo vamos a poder mejorar. La primera salida tiene que salir correcta. Vamos a ver un poco el repaso del batch processing, que es el capítulo anterior. ¿Y por qué vamos a ver un repaso? Porque van a haber muchas cosas que vamos a empezar a comparar o que necesitamos comparar para decir, esto se hacía en batch, esto se hace en streaming. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos identificadas las fuentes, tenemos un proceso o herramientas de ingesta que tiene que es a través de queries periódicos o aplicaciones que ejecutan estas extracciones periódicamente, y pues tiene un destino, puede ser un data warehouse o demás. Entonces, nuestras fuentes conocidas en nuestras empresas o en las empresas en las que trabajamos, como RP, el CRM, el sistema de planilla, el que hace la gestión de cobros, el IBR y demás, donde sacamos información todos los días y bueno, la llevamos. ¿No las llevamos para qué? Para analizarlas, tal vez en un data warehouse puede ser, ¿no? Herramientas de ingesta, tenemos las herramientas de ETL, ya habíamos visto anteriormente que hay un cuadrante mágico de Gartner, donde el principal, pues ya sabemos que es informática, y hay otras como Oracle tiene ODI, SAP tiene SAP Data Service y demás, ¿no? Entonces esas son las herramientas tradicionales de extracción, transformación y carga de datos. Sin embargo, hay empresas que no tienen estas herramientas, ya veremos porque hay muchas que son bastante caras, si se quiere adquirir todos los módulos, pero existen empresas que tienen entonces los procesos en batch o en cron tab, ¿sí? O algunos entonces tienen procedimientos almacenados que hacen la misma tarea, ¿sí? Y eso es lo que hacemos a través de cómo sacamos la información de las fuentes y a dónde las llevamos, pues a un data warehouse, a reportería directa o a es Hadoop, la especie, sí, Hadoop File System. ¿Dic será? Aquí me falta la D. Pero la idea es que se comparte la información, ¿sí? Y todo esto hace que nuestro proceso entonces culmine. ¿Qué tenemos? Que nosotros leemos simplemente un permiso de lectura y escribimos. ¿Qué puntos tenemos aquí? Que está en una ejecución de tiempo o un horario específico. Todos los días a las 10 de la noche ejecuta el proceso. Todos los días a las 1 de la mañana, luego de que hay un reproceso, entonces ejecútalo, ¿sí? No puede ser antes, no hay nada que lo active antes, no hay nada que lo active automáticamente o que pueda hacer a través de un evento per se, ¿sí? Además que tenemos que tiene una división artificial. ¿Y por qué se llama artificial? Porque es lo que tiene el sistema en ese momento identificado por una fecha, por campos que tenga una fecha, un estado o a través del log, como decía. Ejemplo, el tema de la replicación, que por medio de log, pues me doy cuenta que el archivo ya cargó y por eso me lo puedo llevar. Entonces, ¿está mal? No está mal. Es el proceso de batch que muchos tenemos en la empresa y que tal vez se va a seguir utilizando. Sin embargo, como hemos evolucionado en temas de analítica, en temas de necesidades de datos, también entonces ha evolucionado la necesidad de tener datos más frescos. En ese caso, entonces tenemos el stream processing. Y para esto, entonces, estamos aquí viendo 3 puntos en este capítulo. Cómo se transmiten
Estos flujos de eventos, cómo se transmiten a través de base de datos y cómo se hace en realidad el proceso. Hoy solamente vamos a ver el primer punto, que está muy interesante. Entonces, transmitiendo el procesamiento en tiempo real o eventos de tiempo real. Primero que nada, importante saber las definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es streaming? Es un procesamiento en tiempo real de datos. Lo importante es mensaje a mensaje de forma continua y concurrente, ¿sí? Quiere decir que no tenemos límites, quiere decir que no tenemos un tiempo, no hay un tiempo en específico para cargarlo, no hay un límite de decir hasta aquí cargas y de nuevo después regresas a buscarlo, es continuo, o sea que es 24 horas. Y es concurrente porque ahora vamos a ver que puede ser que muchos aplicativos puedan consumir esta información. Entonces, un streaming se define como un conjunto de datos ilimitado y actualizado continuamente, permite analizar y procesar datos. Entonces, igual tenemos que está basado en un proceso de lectura de mensajes de un tópico, ahora vamos a explicar esto más adelante, del tipo fuente o source, realiza un tipo de operativa sobre esos datos, podemos hacer igual que el ETL, análisis, limpieza, transformación y posteriormente lo escribe lo obtenido en el tópico fijo destino. Entonces aquí abajo tenemos un ejemplo. Esto es sobre la tecnología de Amazon, donde pues tenemos la fuente, ¿sí? Tenemos la herramienta o el aplicativo, en este caso, que hace este proceso de streaming y tenemos la salida y quienes consumirían esa salida. Lo importante aquí es identificar, basado en el proceso batch, es algunos otros conceptos que seguimos validando. El primero es, acá tenemos lo que es productor y consumidor. ¿Qué es un productor? Es un tipo de cliente que se encarga de publicar los mensajes, ¿sí? Es el que está, es el sistema que está en vivo, capturando la información, guardándola y publicando la información para que sea entonces analizada, procesada dentro de la parte del consumidor. Es un API para generar un stream de mensajes, indica, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos los productores de este lado? Tenemos a los productores y también se denominan, si ustedes ven que existe publicador, publisher, productor, editor o escritor, es el mismo componente, ¿no? El que nos provee o nos da la información. Tenemos el consumidor, que es el tipo de cliente que se encarga de consumir los mensajes, ¿sí? Si alguien está publicando y estamos llevando esos datos es porque alguien más lo está necesitando. Y para esto entonces están los consumidores o son APIs para consumir el stream de mensajes. Acá tenemos a los consumidores, ¿sí? En este caso tenemos procesos que están consumiendo. También se denominan como subscriber, suscriptor o lector, ¿sí? Entonces, así es como vamos a ir viendo más adelante. Tal vez estamos utilizando la palabra productor o publicador, consumidor o suscriptor. Aquí en el medio pues tenemos la herramienta que nos especifica cómo estaría trabajando. En este caso pues es como les decía, la de Amazon. Dicho eso, entonces vamos a mostrar este diagrama conceptual de cómo funciona. Tenemos un publicador o productor, como ya sabemos, y tenemos lo que él está mandando los mensajes. Acá tenemos dos tópicos que le podemos decir que son dos temas. Este suscriptor o esta suscriptora está interesada sobre el tema 1 o el tópico 1 y este suscriptor número 2 sobre el tema número 2. Así que estaría el publicador dando información a cada una dependiendo de que del tópico 1 pues lo publica acá y del tópico 2 lo publica acá. ¿Qué sucede? Que el suscriptor está en constante validación si hay una nueva publicación. Y si hay una nueva publicación, agarra el mensaje,
agarra esa publicación y se la lleva, la procesa, la lee, la mira, ¿sí? Y ya la toma para continuar su proceso hacia los demás sistemas donde sea el destino de la información que se requiere. Igualmente, el suscriptor número 2 está interesado sobre el tópico 2 y cada vez que el publicador genera o deja un mensaje, él constantemente está preguntando si hay una publicación nueva y de ser así, entonces la toma y se lleva el mensaje y de allí lo empieza a procesar hacia el diferente destino igual que tenga para el tópico número 2. Entonces, basado en este diagrama conceptual, tenemos que, bueno, uno de los puntos tenemos procesamiento continuo. Sin embargo, cada vez que hablemos de procesamiento continuo, tenemos que hacer las validaciones de cómo está el diseño, ¿sí? Porque desde el diseño parte cómo funcionaría de ahí en adelante nuestro sistema. En este caso, hay que poner un punto muy importante sobre el diseño de almacén de datos. ¿Por qué? Porque cada vez que este suscriptor necesita información, pues va a ir o tenga la necesidad de ir a validar si existe algo nuevo, cada vez va a ir en este proceso que sería continuo, ¿no? Entonces, este proceso continuo va a encontrar cada vez tal vez menos datos, pero él siempre va a ir a preguntar. Y cuando se lleve el mensaje, lo tiene que registrar. Eso puede ser un proceso que puede ser costoso. Y si el diseño del almacén de datos no va acorde a lo que estamos necesitando o para lo cual se está diseñando, entonces puede ser un error dentro de nuestro sistema no hacer o no tener un diseño. Cuando hablemos de diseño más adelante para esto vamos a hablar de particiones. Entonces con eso vamos a ir contestando qué tenemos que tomar en cuenta. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta que tal vez es desgastante que los suscriptores estén preguntando, oye, hay una publicación nueva, hay otra publicación nueva sin necesidad de que exista algo, no hay un aviso. Y por eso otro punto que tenemos que considerar es la notificación de mensajes nuevos. En vez del suscriptor gastar recursos en ir a preguntar, ¿sí? Que este componente que está aquí sea el que le avise que ya llegó una nueva publicación y así evita cada vez que este regresa. Dicho eso, entonces podemos ir revisando los puntos que tenemos que tener en consideración. Algo que podemos comparar con el trabajo tradicional que tenemos o la base de datos tradicionales es que, por ejemplo, en nuestra base de datos tradicionales también existe una manera tal vez de hacerlo, ¿sí? Y es que las bases de datos traen los componentes que conocemos como disparadores o triggers, ¿sí? Cada vez que tú en una tabla insertas datos, los eliminas o le haces update, existe este componente o este objeto que se llama trigger dentro de la base de datos que te permite hacer una programación y basada en esa programación tú puedes indicar qué necesitas hacer. Pones una ventana, una bandera indicando que este registro es nuevo, lo puedes pasar hacia el otro lado, puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, dependiendo del nivel de transaccionalidad que tenga tu base de datos, esto puede ser un error habilitarlo dentro de tu base de datos. Igual va a depender del tamaño de tu base de datos y de las tablas y del consumo de esas tablas. Pero este es un ejemplo claro de lo que sería el tema de cada vez que llega algo, poder hacer un trabajo de análisis o de identificación de que ese registro llegó. Entonces, sistemas de mensajería. Aquí vamos entonces con el modelo de publicación y suscripción, ¿sí? Ese es el primer modelo que vamos a estar viendo. ¿Qué pasa? Que el modelo de publicación y suscripción es, bueno, el publicador dice que llegó algo nuevo, el suscriptor va, toma la información. Pero ¿qué sucede si los productores o publicadores que están de este lado izquierdo envían mensajes más rápidos que los que pueden los consumidores procesar?
¿sí? Entonces pueden ocurrir tres cosas. De esas tres cosas tenemos la primera, que cada vez que el publicador manda algo y sabe que el suscriptor todavía no ha tomado lo que tiene en cola, entonces que los descarte. Siendo así, como no tiene una respuesta satisfactoria, va a volver a enviarlo. Sin embargo, él va a continuar enviándolo. Y como dijimos que es un proceso que es continuo, estaría enviando ese registro 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, tal vez este de descartar el registro no es una forma válida. La segunda es que puedas tener una cola de mensajes. Esta cola de mensajes, pues, tendría que ser en memoria y lo que permitiría es que aquí puedas guardar la información. Lastimosamente, pues tendríamos que validar que esta cola de mensaje, pues tendría un tamaño o un límite, lo que no permitiría tal vez que pudieras guardar mucha información sabiendo qué tanto tu suscriptor se está demorando en procesar los registros. Y la tercera es que inhabilitas al publicador, ¿sí? Como sabes que no puede tener o tu suscriptor número 2 no está respondiendo, lo que hace es que simplemente inhabilitas al publicador para que no mande ningún registro. Estas tres formas entonces son las que tenemos. Vamos a ir validando una a una, tal vez cuál sería la mejor para nuestro desarrollo. Un ejemplo de los canalizadores de Unix y TCP usan contrapresión. Tienen un pequeño buffer de tamaño fijo y si se llena, el remitente bloquea hasta que el destinatario saca los datos del buffer, ¿sí? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, lo que es TCP es la conexión a redes. Vamos a ver que muchos de los ejemplos que tenemos de cómo hay procesamientos directos o procesamientos con intermediarios, lo vamos a estar trabajando con esta comunicación o envíos de paquetes por redes. Seguimos con una segunda pregunta. ¿Qué sucede si los nodos fallan o se desconectan temporalmente? ¿Se pierde algún mensaje? Como todo sistema, debemos asegurar la durabilidad del dato, ¿sí? Si el dato salió del publicador y llegó, debiera tener la durabilidad hasta que un suscriptor lo pueda leer o el suscriptor lo pueda leer. Sin embargo, esto va a depender mucho de nuestro sistema. Si es un sistema crítico, vamos a tener que tener, por ejemplo, la validación de alta disponibilidad, vamos a tener que tener la validación igualmente de saber si en realidad le habilito lo que habíamos dicho de una cola de mensaje, tener preparado memoria para que esto llegue a procesar. Pero lo importante acá es darnos cuenta que esto puede pasar y de pasar que vamos a tener en consideración. Entonces, ¿puede fallar? Sí, puede fallar. ¿Se puede desconectar? Se puede desconectar. Pero ¿qué acciones nosotros vamos a tomar en cuenta para este tipo de casos que nos suceda? Esto es muy diferente al proceso batch, porque el proceso batch, ¿sí?, nos ayuda o tiene lo que es el tema de confiabilidad. ¿Por qué? Porque si el falla, lo podemos ejecutar otra vez. Necesitábamos cargar la información del día de ayer hasta el día de hoy, tal vez vamos a tener lo que ocurrió el día de hoy. Sin embargo, estamos seguros que estamos cargando la información más antigua que necesitábamos. En este caso acá, cuando tengamos que tener o cuando estamos hablando de streaming, muchas veces tenemos que validar qué va a pasar si este dato se pierde, si se cayó el
el agente que está o el broker que está como intermediario, ¿qué va a pasar con esos registros? Entonces, esas son las evaluaciones que tenemos que hacer. ¿Qué sucede si en algún momento perdemos algún mensaje de algún publicador? Entonces, vamos a empezar con mensajes directos desde los productores a los consumidores. Entonces, tenemos varios sistemas de mensajería que utilizan la comunicación de red directa entre productores y consumidores sin pasar por intermediarios. Y esto era un poco lo que le decía, el tema de la multidifusión UDP, que si bien es cierto, tenemos dos maneras de mandar mensajes a través de redes, por el protocolo TCP o por el protocolo UDP. Un ejemplo, entonces, que nos dice es que el publicador enseguida manda la información hacia el suscriptor sin tener un intermediario que te ofrezca lo que estábamos indicando, como por ejemplo nos ofrezca el tema de tener una cola, que si el suscriptor o consumidor se cae, poder al menos tener un momento los datos allí hasta que se restaure, si es algo que es súper rápido. Otros son las bibliotecas como Zero MQ y Nano Message, que igual permiten también el tema de a través de código poder ir directo desde un sistema a otro. Entonces, lo siguiente, este es mensaje directo. El siguiente es mensaje a través de un agente, ¿sí? O un intermediario. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el uso del envío del mensaje a través de intermediario es conocido también como colas de mensajes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestros productores o publicadores, ¿sí? Donde podemos tener uno o varios, ya pasamos de tener un solo publicador para varios temas o tópicos. Acá tenemos varios productores y tenemos varios consumidores. ¿Qué ventajas tiene? Que si uno se cae, ¿sí? Tiene este tema de disponibilidad, ¿sí? De habilitarte la disponibilidad, porque los demás pueden funcionar y no se ven afectados si uno se cae, ¿sí? Lo segundo que tenemos acá es que no, el tema de la durabilidad, esta responsabilidad pasa al message broker. Él tiene que tener la inteligencia o le debemos colocar la inteligencia para que si un proceso, ¿sí? Llega, si un productor entrega un dato, ese dato o se mantiene o termina con cuando un consumidor lo tome, ¿sí? Pero él asegura de inicio a fin la entrega de esa información. Lo segundo es que si llega a pasar algo y el message broker se cae, hay algunos que permiten guardar el log o permiten guardar registros, por lo cual si se cayó, la información está salvaguardada. Al momento de subir, entonces podemos continuar porque los datos que entregaron los productores, que los consumidores no han leído, están salvaguardados y pueden ser leídos en el momento que suban. Además, entonces trabajan de manera asíncrona. ¿Qué significa? Que los productores pueden entregar tan rápido como puedan y los consumidores pueden ir a su ritmo. Aquí hay un asterisco que tenemos que poner porque de alguna manera más adelante vamos a ver que tal vez este logs puede ser que esté limitado al tamaño del disco. Entonces tampoco podemos pensar que puede ser ilimitado eternamente. No, es ilimitado al tema del disco que le estemos otorgando. Ok, entonces, hacemos una comparación, el libro hace una comparación de lo que son los intermediarios
de mensajería comparado con las bases de datos. Entonces, algunos intermediarios de mensajes pueden incluso participar en protocolos de compromisos de dos fases, el XA o el JTA. El XA es el Extended Architecture y el JA es Java Transaction Architecture. Y lo que son, el ejemplo más claro que podemos tener de esto es que cada vez que usted necesita consumir o trabajar con una base de datos, por ejemplo, si es Oracle, si es la de SAP, y usted, por ejemplo, tiene desde su máquina, quiere hacer ejecuciones, usted tiene que instalar un driver y tiene que instalar ese driver que se va a conectar a través del ODBC o esa librería que te va a permitir, por ejemplo, desde un Power BI, poder conectarte a esa base de datos. Entonces, ese componente es este que está acá, ¿sí? El que nos permite justo esa conexión y es un intermediario de esa conexión entre el IDE que estamos utilizando hacia la base de datos. Entonces, vamos a tener la comparación de base de datos e intermediarios, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de base de datos, sabemos que las bases de datos, cada vez que nosotros utilicemos una base de datos, nosotros estamos guardando esa información. Y si no hay un proceso de housekeeping, de limpieza mensual o una necesidad de eliminarlos explícitamente, esos datos quedan ahí eternamente. En el caso de los intermediarios o message broker, los datos se eliminan cuando el mensaje ha sido entregado con éxito, ¿sí? O sea que aquí, una vez que el proceso termina, entregó, se procesó y vino un consumidor y se lo llevó, esa información se va, se elimina. No hay por qué mantenerlo acá. Más adelante vamos a ver que existe una manera de poder mantenerlo, pero va a depender mucho del aplicativo que estemos diseñando. Entonces, ¿de qué necesitamos? Lo segundo de la base de datos es que admiten índices secundarios y varias formas de buscar los datos. Recordando, los índices son los que nos permiten tener selects más rápido sobre una tabla, sobre un tipo de dato. Entonces, a nivel de los intermediarios de mensaje, admiten alguna forma de suscripción a un subconjunto de temas que coinciden con algún patrón, ¿sí? Por ejemplo, en vez de estar este suscriptor, en vez de estar leyendo todo lo que el publicador manda en un solo componente, él nada más está suscrito a un tema porque a él le necesita solamente un tópico, ¿sí? Entonces lo que pasa en el tópico 2 ni lo ve porque no le interesa. Entonces, esa es una parte de lo que tenemos como comparación. El resultado de las consultas se basa en una instantánea de datos en un punto de tiempo, ¿sí? Si los datos son actualizados justamente en este momento y se ejecuta un proceso de consulta, pues se lleva este dato que acaba de ser actualizado. Sin embargo, acá en los intermediarios de mensajes no se admiten consultas arbitrarias, pero notifican a los clientes cuando se cambian los datos, ¿sí? Entonces, si acá hubo un update, al hacer el siguiente select, se va a dar de cuenta de que hubo un update. Si hubo un update y él no actualiza, no se va a dar cuenta de que hubo una actualización. Mientras que acá sí va a haber una parte donde le notifica de que hay un registro nuevo, él va y lo busca. Continuando con las comparaciones, ¿sí? Entonces tenemos que tenemos dos tipos. Tenemos también como Message Broker, tenemos el Java Messaging Services y al Advanced Message Queue Protocol. Entonces, el primero lo que hace es que envía desde una computadora a otra computadora, ¿sí? Tengo una cola, tengo el cliente 1, que en este caso sería nuestro productor, envía un mensaje, entra una cola, tengo mi cliente 2, que en este caso sería nuestro consumidor, va, valida si hay mensaje nuevo, si es así, lo toma y se lo lleva. El segundo, entonces, mira, acá está en inglés y acá en español.
El segundo estandariza la mensajería definiendo productor, intermediario y consumidor. Entonces ya hay un intermediario que nos ayuda a poder tener ciertos tipos de validaciones, como por ejemplo, poder tener un logs, poder tener tal vez la validación de que el dato ha sido entregado correctamente y demás. ¿Quiénes usan estos tipos de tecnología? Pues tenemos a RabbitMQ, ActiveMQ, TIBCO, en su bus usa el TIBCO Enterprise Message Services, IBM MQ, Azure Services Bus y Google Cloud POXO, ¿sí? Que esta es una de las herramientas de Google. Entonces, dicho esto, ya tenemos algunos ejemplos de los cuales podemos ir validando. Entonces, esto es muy importante porque hay diferencias, ¿no? De lo que estamos revisando. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples consumidores? ¿Sí? Cuando tenemos varios consumidores que leen el mismo tema, tenemos dos patrones en particular de cómo trabajar. El primero es el balanceo de carga y el segundo es de distribución o fan out. El balanceo de carga es normal como cualquier balanceo de carga que conocemos hoy en día en nuestros sistemas tradicionales, donde si tenemos un proceso y lo mandamos por una vía, y si llega otro proceso y hay otro nodo que está vacío, entonces lo mandamos al siguiente. De esa manera, entonces estamos distribuyendo esa carga que se tiene que ejecutar. En el caso de distribución, lo que está haciendo es que los distribuye a tantos nodos existe, en este caso a tantos consumidores existe. Entonces vamos a ver la imagen. La primera es load balancing o lo que es el balanceador de carga. Tenemos el productor 1 y tenemos el productor 2. Identificamos aquí nuestro intermediario o broker y tenemos dos consumidores. Entonces, el primero, que es balanceo de carga, dice que el productor 1 escribe un mensaje, el broker, como está haciendo la función de balanceo, se lo manda al consumidor 2. Cuando el productor 2 entra, envía su mensaje, entonces el broker lo manda a quien está libre. ¿Y quién está libre? El consumidor número 1. Así sucesivamente, cada vez que el productor 1 manda, valida, entonces ya el consumidor 1 tiene el consumidor 2 tiene 1, el consumidor tiene 1, entonces bueno, lo voy a mandar para el 1 y el otro ya tiene 2, entonces se lo mando al 2 para que igual tenga 2. Y así sucesivamente, o sea, es un balanceo de carga normal. El segundo es el fan out o distribuidor, que dice que cuando empiezan a llegar las cargas o los mensajes, en este caso, el broker lo que hace es que distribuye a tantos consumidores existan. Entonces, cada vez que un productor genera su mensaje, él va a hacer la distribución a cada uno. Esto es cómo se trabaja cuando tenemos múltiples. Reconocimiento y reenvío. Entonces, los consumidores pueden bloquearse en cualquier momento. Los consumidores. ¿Por qué? Porque los productores están totalmente trabajando, entregando la información. Los consumidores, dependiendo de cómo están, pueden estar al mismo nivel corriendo como están los productores o puede que se queden. Entonces, los consumidores pueden bloquearse en cualquier momento, por lo que podría suceder que un intermediario entregue un mensaje a un consumidor, pero el consumidor nunca lo procesa o solo lo procesa parcialmente antes de bloquearse. Entonces, ¿qué método tenemos? Tenemos este método de reconocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, vamos a ver el ejemplo, tenemos aquí el productor 1, tenemos el productor 1, el productor 2, el broker, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo cómo va a estar pasando esto en el tiempo. Tenemos el productor 1, envía el mensaje número 1 al consumidor número 2. El productor número 2 envía el mensaje número 2 al consumidor número 1.
¿Y qué pasa en el tiempo? Ya viene la respuesta del mensaje número 1 diciendo que el consumidor satisfactoriamente obtuvo esa información, ¿sí? La registró, se la llevó, ya, continuó su proceso y le comunicó al broker que todo estuvo ok. En el siguiente paso, el mensaje número 2 está siendo leído por el consumidor y vemos que hay un espacio de tiempo. Aquí, entonces, entra el mensaje número 3 y se le da a quien está libre, en este caso, que sería el consumidor número 2. El mensaje entra, tenemos respuesta del mensaje número 2 y dice, satisfactoriamente también procesé el mensaje número 2. Y el broker entonces registra la información. Al pasar el tiempo, entra el mensaje número 2 y quien en este momento está vacío es el consumidor número 1, así que inicia. Pero al hacer este trabajo paralelo, ocurre algo, ¿sí? Donde el proceso estalló. Sin embargo, como el proceso estalla, no no se envía un mensaje al broker. El broker no sabe, el broker en este momento está pensando, él está analizándolo, ¿sí? Todavía está trabajando. Así que el proceso número 2, el mensaje número 2 continúa su proceso. Llega el mensaje número 3, como el que está en este momento sin trabajo, ¿sí? Es el número 2 porque él valida que se supone que el consumidor número 2 todavía está trabajando. Estoy esperando que conteste, dice el broker. Según él, está esperando que conteste, pero por eso él continúa y le da el trabajo al número 1. Pasado el tiempo, y como no recibe respuesta, entonces, ¿qué hace? El mensaje número 3, el broker manda el mensaje número 3 para que sea analizado. Ya recibe respuesta y así sucesivamente. Entonces, el tiempo que está aquí es un tiempo de configuración, es un tiempo que nosotros tenemos que tomar en cuenta dependiendo de qué, de nuestro aplicativo. ¿Cuánto tiempo puede ser determinante para un aplicativo de tarjeta de crédito? Saber que hay alguien que está comprando y si tiene un límite de crédito, saber que ya no puede seguir procesando tal vez. Entonces, esas son las cosas o consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Todo esto entonces lo tenemos que nosotros ir validando en este diseño que vamos armando. Ok, ahora vamos a ver cómo entonces trabajamos con el registro o con los logs particionados, que es una de las características de poder trabajar con intermediarios. Entonces, el mejor ejemplo, ya les digo que tenemos, es enviar un paquete a través de la red o realizar una solicitud a un servicio de red. Es normalmente una operación transitoria que no deja rastro, ¿sí? Y es esto, lo que teníamos, ¿sí? Desde una máquina mandamos a otra máquina y no hay un registro de qué se mandó. Al menos que a nivel del firewall que exista en esto, pues entonces o pongamos un sniffer y veamos los paquetes y demás. Pero de lo contrario, no existe nada aquí en el medio que esté guardando un log y diga, pasó a esta hora, pasó satisfactoriamente. Dicho eso, entonces, como este tema de streaming, lo vemos que son operaciones transitorias, ¿sí? Y no dejan datos permanentes, entonces vamos a validar como en este caso, en este uso de intermediario. En este caso, tenemos este ejemplo que es RabbitMQ, donde dice que el productor publica, el broker analiza, el consumidor está suscrito, valida, si hay un mensaje, lo consume y lo lleva. Sin embargo, no tiene un log o no tiene nada que nos permita tener esta configuración. Cuando nosotros
hacemos esta comparación con las bases de datos o archivos, al menos que nosotros al sistema le hagamos un delete, él lo borra. Sin embargo, acá en nuestro sistema de intermediario, como no es un sistema o un componente comparado con base de datos o con un archivo log que empieza a escribir y hasta que lo limpiemos, entonces se desaparece o le coloquemos un delete intrínseco, acá, cada vez que reciba una respuesta de que se ejecutó satisfactoriamente, si es así como lo tenemos configurado, él lo elimina. O simplemente por saber que ya lo consumió. No sabe cómo terminó, pero su validación es que ya alguien tomó el registro y lo eliminó. Simplemente ya ese registro para él contó. Listo. Entonces, vamos a ver. Hablando de los logs particionados, entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos acá. De lo que vimos, pues, es que tenemos un proceso, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Recordamos, todos los días a las 10 de la noche ejecuta. Si tenemos una herramienta de monitoreo dentro de la empresa, pues llega un mensaje al operador de turno que está ahí rotando 24 horas y esta persona llama a lo que es esta figura de la guardia y la guardia se conecta y valida qué fue lo que pasó. Pero si no es así, no es hasta el siguiente día que nos damos cuenta que tal vez si este proceso falló, entonces es que no tenemos data. Entonces, si el proceso falla, ¿qué sucede? Si es hasta el siguiente día, la única persona que está en este momento angustiado, sin datos y demás, pues es el usuario final que está viendo su reportería, su dashboard que no está actualizado. Sin embargo, no existe una preocupación de perder esos datos. Sabemos que a la ejecución de la siguiente vez, si no es un error de sintaxis o de data per se, al ejecutarlo nuevamente, pues los datos los vamos a tener. Entonces, al ejecutarlo nuevamente, tenemos la información. Y esto lo podemos hacer 2 veces, 3 veces, si ocurre 3 veces a la semana, pues ya vamos a tener que revisar qué es lo que está pasando con el ETL, que no está funcionando satisfactoriamente, pero es algo que no tenemos ningún tipo de tema. ¿Por qué? Porque nuestro proceso solamente lee de nuestra fuente de información. Quiere decir que yo puedo ejecutar el proceso hoy, ayer, perdón, hoy, mañana y el siguiente mes y él va a tener la misma información. No ha cambiado, no se ha perdido, nadie la ha borrado. Tal vez esté más actualizada y no pueda tener ese estado de ese dato en ese día y tenga el último dato. Pero más allá, puedo tener la información. Eso no pasa igual con nuestros sistemas de streaming. ¿Por qué? Porque, o al menos no pasan con los sistemas de streaming, como por ejemplo el AMQP o el GMS, que fueron los dos que vimos en antes, ¿no? ¿Por qué no pasa? Porque como esto es streaming y esto es procesamiento de datos continuos y es lo que está llegando a la fuente en ese momento, es lo que está pasando hacia, o es lo que está publicando y es lo que los suscriptores van a tener. Si ese sistema se cae, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a poder replicar como lo podemos hacer con el ETL. Entonces, además de eso, de que si el suscriptor, del lado de acá, si el suscriptor va y lee, ¿sí? Y si el intermediario de mensajería recibe que leyó satisfactoriamente, o sea, él vino, yo le di el mensaje, ya, ¿qué hago? Borro. Pero si ocurre la caída, no puedo esperar que este suscriptor pueda regresar a tomar el mismo dato, porque tal vez van a haber datos nuevos, ¿sí? Entonces, esa es uno de los temas que tenemos que validar. ¿Y con qué lo validamos? Pues con los logs.
¿sí? Vamos a tener un registro de lo que nos va a permitir esto. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que puede pasar para saber cómo le vamos a dar una solución. En este caso, entonces, esta es una de los temas que tenemos que validar. Una ventaja que intrínsecamente tiene la herramienta ETL o el procesamiento batch, que acá tenemos que nosotros asegurarnos de que esté funcional. El siguiente punto de comparación es cuando comparamos las consultas de mensajería versus los bases de datos o archivos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos las cargas por batch? Podemos ejecutar el proceso viendo la información ayer, hoy, hoy, ayer, el mes pasado, el año pasado. ¿Por qué? Porque en la fuente, como es nuestro sistema transaccional directamente, podemos ir a buscar la información y podemos ir a sacar la información que tenga ese sistema transaccional. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema de mensajería, no vamos a tener eso. Entonces, el ejemplo acá es, tenemos el suscriptor número 1 y está desde enero trabajando, ¿no? Entonces, todos los que son los mensajes que el publicador hizo en enero, todos los recibió el suscriptor número 1, porque está aquí suscrita, ¿no? Entonces fue, validó y los recibió y se los llevó para procesarlo en el sistema destino que tenga este suscriptor número 1. Todos los procesos que publicaron en febrero también se los llevó el suscriptor número 1. ¿Qué sucede? Llegó el suscriptor número 2, ¿sí? Ahora, ¿qué? Continúa. No existe un proceso que va a ir a validar lo que pasó anteriormente. Ahora se está generando todo lo que pasó en marzo y de aquí para adelante es que el suscriptor número 2 que se suscribió a este tópico, entonces va a recibir la información y así continuamente por el pasar desde que él ha sido sacado en producción y suscrito a ese tópico. Entonces, pero lo que pasa es que ese sistema o ese aplicativo destino que ese suscriptor número 2 va a servir también necesita la información antes. Entonces, este no es la solución que usted necesita para la carga de esos 2 meses anteriores. Entonces, usted, si esa es la necesidad, usted tiene que validar que dentro de su proceso tiene que hacer otro tipo de análisis para llevarse esa información como la necesita y un proceso de migración, un proceso de pases tal vez de cierta información. Eso usted lo tiene que tener en consideración porque los sistemas de mensajería no te van a guardar la historia, el publicador no tiene manera de ir a buscar algo que ya pasó. Él está allí constantemente publicando lo que está pasando en el momento a partir del que él está activo, pero no va a buscar ninguna historia. Entonces, si usted necesita esa historia para este sistema destino al cual el suscriptor tiene que encargarse de llevar la información, usted tiene que pensar en otra solución para cargar eso, para que después entonces pueda continuar con la carga que va a estar recibiendo diariamente y consecutivamente de esta mensajería. Ok, usando logs usando los logs como mensajes o usando logs para guardar mensajes. Entonces, un logs o un registro es simplemente una secuencia de registros en disco que solo se agregan. Se agregan quiere decir que es como una cola, van al final, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿qué pasa en la mensajería? El primero que llega es el primero que sale. Así sucesivamente cada uno los va sacando. El consumidor viene y los va sacando. Si hay uno nuevo, ¿qué va a suceder? Él le va a avisar, oye, hay uno nuevo. Bueno, como él está suscrito, se da cuenta y se lo lleva. Esto es como actualmente, si ustedes conocen el sistema operativo basado en Unix, usted hace un tail -f cuando un archivo se está escribiendo, justamente estamos haciendo una carga y se está escribiendo un archivo o se está escribiendo un log y usted hace un tail -f
del archivo, en este caso le está diciendo que le muestre los 12 últimos registros, entonces él estaría escribiendo todos los registros, pero siempre va a estar mostrando lo que está al final de la cola, no como el archivo inició, el inicio del archivo. En este caso, el ejemplo lo que está mostrando es como alfabéticamente, no está mostrando lo que inicia el archivo con la letra A, sino lo que está mostrando es la letra Z, que es el final. Entonces, asimismo, es como estaría guardándose el registro dentro de un logs. Por lo cual, tenemos que tener en consideración entonces que, y lo vamos a ver más adelante, el tema de que cuando tenemos que un consumidor se nos está retrasando, tener la validación de saber cómo o qué tan lento está el consumidor desde el inicio hasta el último file que está guardando, ¿sí? Cuando estamos trabajando con intermediarios que guardan logs. Entonces, cuando estamos utilizando archivos para guardar, para escalar a un rendimiento mayor que el que puede ofrecer un solo disco, entonces lo que entramos es a trabajar con particiones. En este caso, el ejemplo que estábamos viendo, identifiquemos los productores, ¿sí? ¿Se acuerdan que los productores es el que publica que estaba del lado izquierdo? Bueno, está acá. Tenemos los consumidores, ¿sí? Que acá se llaman un grupo de consumidor, que ahora les voy a dar el detalle de esto. Pero no es más que el grupo de consumidores. Pueden hacer un grupo y ya, ese es un grupo de consumidores que está allí. Ahora, los tópicos están acá y esos tópicos, en vez de ser solamente un set, acá tenemos dos particiones. En el caso del tópico B tenemos tres particiones. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Cuando hablamos de particiones, sale este nuevo concepto de offset, ¿sí? O lo que más o menos identificamos como un identificador. ¿Qué dice? En este caso dice que el identificador para B, ¿quién es B? Tópico B, la partición 0, él dice que él ha procesado, este cliente ha procesado hasta el 4, ¿sí? O sea que aquí no hay más nada y está hasta el último de la cola. Dice, el consumidor cliente está en el offset B2, y dice que está hasta el 9. O sea que está aquí hasta el 9, ¿sí? Y le falta todavía por trabajar el 10, el 11 y el 12. Entonces puede ser que este consumidor en este momento esté un poco lento, ¿sí? Por algún tipo no sé, de tema en la red, de carga de datos. No sabemos por qué, pero anda un poco lento porque ya tiene 3 o 4 que tiene que trabajar y no lo ha hecho. Entonces, dicho eso, ¿cómo funciona? El productor va a agregar, ¿sí? Él no puede reordenar, no puede hacer o hacer un cambio de la secuencia, no puede hacer nada de eso, sino que a donde quede el productor cliente número 1 fue el primero y por eso agarró la posición 11 y el segundo, entonces, por eso va a agarrar la posición número 12. Dicho eso, el productor número 2 también bajó al tópico número 2 y va a colocar él va a tomar la secuencia de el número 8 sobre la partición número 1. Entonces, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta? Primero, el grupo de consumidores, pues no es más que una agrupación de varios consumidores, ¿sí? Que trabajan para leer de un tópico en base al cumplimiento de un objetivo o funcionalidad. El grupo de consumidores también puede leer de dos tópicos también, pero en este caso de un tópico, aquí estamos validándolo. ¿Y qué es el offset que tenemos acá identificado? Pues un identificador único de cada mensaje en base a su ubicación dentro de la partición. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Qué
herramientas están hoy en el mercado que utilizan mensajes basados en registros, entonces acá tenemos los conocidos o los muy mencionados, el Apache Kafka, ¿sí? Apache Kafka es uno de los más mencionados hoy en día a nivel de ingeniería de datos para lo que es el manejo de streaming. Así que ya con esto sabemos que utiliza intermediarios de mensajes basados en log, o sea que él tiene un log. Y también Amazon Kinesis también utiliza esto. Bueno, igual dice que Distribute Log de Twitter también trabaja de esta manera. Otro que trabaja parecido o similar es Google Cloud PubSub. Sin embargo, lo que él habilita es un API. No es directo a tener un log, sino que él tiene un API que le permite hacer ese trabajo. A pesar, una de las cosas que dice el libro es que a pesar de que podamos pensar, sí, que escribir en disco puede ser un trabajo lento o que puede causar un tipo de lentitud en las transacciones, como está configurado, cada uno de estos componentes pueden hacer la magia, diría yo, de procesar millones de registros y no tienen ningún tema de latencia. Ahora vamos a hacer lo que es comparar lo que son los logs con la mensajería tradicional. Los locos registros admite mensajería de distribución. ¿Por qué? Porque ya que los consumidores pueden leer registros sin impactarse. Cada uno, podemos tener varios consumidores y pueden estar leyendo y ellos no tienen impacto entre sí. En el intermediario de mensajería, para lograr un equilibrio de carga de un grupo de consumidores, en lugar de asignar mensajes individuales a los consumidores, entonces lo que se hace es que el intermediario pueda asignar particiones enteras a nodos en un grupo de consumidores. Esta es la parte como para darle ese poder, utilizar el tema de las particiones que estábamos viendo anteriormente. Logs y registros, entonces, se usan en situaciones con un alto rendimiento en mensajes, donde cada mensaje es rápido por procesar y donde el orden del mensaje es importante. En el intermediario de mensajería se usa en situaciones en que los mensajes pueden ser costosos de procesar, se desea para paralelizar el procesamiento de mensaje a mensaje y el orden de los datos o de los mensajes, perdón, no es tan importante. ¿Por qué? Porque como hace el tema de paralelismo, entonces puede enviar y distribuir esos mensajes y no se sabe si se va un mensaje primero de lo que entró en la cola que el otro. Por eso, estos son los puntos que tenemos que tener en consideración, entonces, donde indica si un mensaje y el orden, cómo se ejecuta, es importante o no, dependiendo de ese sistema destino que estamos analizando. Consumidores o lo que es el identificador, consumidor de identificación. El consumo secuencial de una partición facilita saber qué mensaje se ha procesado, ¿sí? Y aquí lo importante entonces es justamente el tema de la secuencia. Cómo este tema de la secuencia, el intermediario hace esta asignación, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos que no es necesario entonces que el intermediario esté validando cada uno de los consumidores, ¿sí? O no es validando los consumidores, perdón, esté preguntando cómo le fue al consumidor en realidad. ¿Se acuerdan que anteriormente les decía, si yo tengo un consumidor y vino y tomó el dato y ya yo lo liberé y le dije, bueno, ya, yo lo entregué y si se cayó no me doy cuenta, lo perdió, para mí el proceso como intermediario, el proceso cumplió. En este caso acá,
no se necesita estar validando si el consumidor utilizó o una respuesta de él de que utilizó correctamente ese mensaje. ¿Por qué? Porque lo que hace en este caso el intermediario simplemente es validar, ¿por dónde andas? Andas por la 4. Ok, estás bien. ¿Por dónde estás? Estás por la 9. Te falta todavía. Pero ya tiene un punto de comparación. Una ventaja de lo que tenemos acá es qué pasa si se cae un consumidor, ¿sí? Si se cae un consumidor y como la información está dentro de un grupo, el grupo de este consumidor también tiene la información. Así que lo que hace este consumidor es asignárselo, este grupo, perdón, de consumidores se lo asigna al otro consumidor. Y esto es muy parecido a lo que vimos en el tema de replicación, que cuando un líder se caía, ¿sí? Teníamos el tema de replicación de líder único y seguidores, ¿sí? Cuando un líder que era líder único se caía, se validaba quién era el posible siguiente follower que podía ser líder, pero que nada más podría activarse uno a la vez. Entonces, al hacer eso, continúa el trabajo sin tener afectación en ese desarrollo. Dicho eso, de esta manera, el grupo de consumidores tiene la información y puede entregarle ese trabajo a otro consumidor. Sí existen más, ¿no? Igual habría que ver el balanceo de datos. Perdón, para ver. Bueno, sí, aquí está el tema del líder. ¿Qué pasa cuando los consumidores no pueden estar ahí trabajando igual que los productores? Entonces están los productores tirando mensajes, mensajes, mensajes y mensajes. Entonces, cuando varios consumidores, bueno, acá creo que este se me quedó, pero el tema aquí es que habíamos visto que cuando los consumidores no podían conseguirlo, al inicio hablábamos de 3 maneras. La primera era, vamos para acá, la primera era que cada vez que el publicador mandaba un mensaje, se rechazaba. Con eso el publicador no tenía una respuesta, por lo cual iba a necesitar nuevamente enviarlo. La segunda era habilitar una cola de mensajes, pero que iba a ser en memoria, no iba a ser ilimitada y tal vez no nos iba a soportar todo la lentitud que iba a tener el suscriptor. Y la tercera era que simplemente le negábamos al publicador que pudiera mandar la información. Dicho eso, entonces, cuando trabajamos con logs o el enfoque basado en registros con mensajerías o intermediarios basado en registro como Kafka o como Amazon Kinesis, como ya vimos, ellos dos trabajan en un logs, ¿no? Donde ellos van guardando qué está sucediendo. Al guardarlo, si existe un suscriptor que está lento, ¿sí? Él está guardando los registros, él va guardando los registros. El suscriptor puede ir lento, él está mandando 2 cada vez y él nada más está leyendo 1, él acá va a soportarlo. ¿Qué sucede? El tema de que puede estar limitado por el tamaño de disco, como indiqué, que tendríamos que revisarlo. Pero algo que nos da la ventaja en este caso es que nosotros pudiéramos colocar monitoreos o alertas que nos van a permitir saber cuál es la distancia o cuántas es la cantidad del mensaje desde el que yo estoy procesando hasta el que tenemos en el log. Y desde la cabecera del log hasta lo que tiene al final en cola. Dicho eso, esa alerta entonces nos puede avisar que simplemente o el suscriptor está muy mal o tal vez hasta se puede caer. Y como el log generalmente es ilimitado, pues
puede permitir que alguien entre a validar qué está pasando con este consumidor número 2, lo arregle y pues pueda retomar las tareas o los mensajes que tenemos retrasados. Sin embargo, si nuestro suscriptor número 2 se cae, que el beneficio es que solamente se ve afectado él. Todos los demás suscriptores, aún así estén en un tópico diferente o en el mismo tópico, como ellos no tienen problema en la lectura, como en la lectura tal cual como el publicador está trabajando, entonces ellos no tienen ninguna afectación en ese momento. El siguiente punto es reenviando mensajes. Como sabemos, tenemos dos tipos de intermediarios. Los intermediarios estilo AMQP, ¿sí? Que es Advanced Message Queue Protocol o Java Message Services, que tiene el procesamiento y el reconocimiento de mensajes en una operación destructiva. ¿Y cuál es la operación destructiva? Que cada vez que él ejecuta, si él toma el registro, el intermediario dice, ya yo te lo entregué, tú acabaste bien o no acabaste bien, no estoy esperando que me digas si sí o si no. Si ya te lo entregué, yo borro ese registro, ya él no puede, si falló, no puede regresar. Entonces, por eso dice que es destructiva, porque el log no tengo y por lo cual borro los registros cada vez que yo digo que ya se procesó. El intermediario basado en registros, entonces como Kafka, consumir mensajes es más como leer un archivo. Esta operación de solo lectura no cambia el registro. Y además, otro punto importante es que él va agregando al final. Un punto importante aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que el consumidor esté tan lento que llegamos al límite de lo que estaba habilitado para ese log. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Allí lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, es un proceso de limpieza, ¿sí? ¿Qué dice la literatura? Dice que ese log se va a ir limpiando y va a ir limpiando los mensajes más viejos cuando vaya superando el espacio o la cantidad que tiene permitida de guardar. Dicho eso, entonces es algo que tenemos que igual tener en consideración. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que validar dentro de lo que tenemos identificado que nos puede pasar cuando estamos diseñando, bueno, nuestras aplicaciones. Hasta aquí tenemos entonces solamente la primera parte, chicos. Wow, me pasé de tiempo igualmente. No sé si tenían alguna consulta, alguna duda. No he visto el chat. Gracias, Daniel. Se me fue por un momento. Hadoop Distributed File System. Sí. HDFS. Gracias a ti, Hilda. Creo que por hoy no tenemos preguntas, pero estuvo muy interesante y muy denso, como siempre, este libro. Pero Sí. nada, sigamos con la segunda parte para la siguiente semana. Y ahora sí estaríamos a un chapter de terminar este libro. Una gema de libro. Exacto. Totalmente recomendado. Listo, y Listo, muchas pues gracias, muchísimas chicos. gracias. Hasta luego. Cuídense.